Bien, entonces decíamos que en esta oportunidad nos vamos a enfocar en lo que son los parámetros del diseño de redes de distribución de agua potable. Es importante, previo a esto, haber tenido en cuenta el conjunto de cálculos necesarios para haber estimado el caudal que se pretende captar para atender la demanda de la población, también haber definido algunos elementos fundamentales de estos caudales, ¿no? El caudal máximo horario, caudal máximo diario, la proyección de la población, cuál es la población con la que se pretende trabajar en un periodo determinado de años, el periodo de diseño, es decir, para qué periodo de tiempo se está generando la infraestructura. En nuestro marco normativo ya está establecido eso, ¿no? Indica que es aproximadamente para unos 20 años, ¿no? En el sector rural. Y también otros aspectos como los relacionados a la dotación mínima que se tiene que eh, atender a la población, dependiendo de ciertos criterios de segmentación y a partir de eso, recomendaciones técnicas sobre la dotación con la cual se debe trabajar. Además de eso, no hay que olvidarnos que en nuestro caso particular, la entidad sectorial, ¿no? Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ha generado un documento denominado norma técnica, ¿no? Uno para el ámbito rural y otro para el ámbito urbano. Pero básicamente en el ámbito urbano tiene ciertas consideraciones. No es para todos los ámbitos urbanos, sino para unos determinados, vinculados principalmente a la población afincada en esos lugares, en los ámbitos urbanos. En cambio, en el ámbito rural sí es genérico, ¿no? ¿Por qué les menciono esto? Porque vamos a tener que llevar adelante la implementación de los componentes de la red de agua potable en función a esos parámetros. Ahí ya está definido, lo vamos a ver más adelante, eh, qué consideraciones técnicas, qué especificaciones técnicas debe de tener las válvulas, las tapas y demás, ¿no? No se puede salir de eso, ¿ya? Ya está establecido ya. Donde sí vamos a llevar adelante nosotros el conjunto de cálculos y vamos a tener que definir, como se entiende, qué tipo de red vamos a establecer, va a ser en la construcción del sistema de distribución. Entonces, en esta oportunidad, el temario, vamos a hablar rápidamente sobre los aspectos generales de las redes de distribución, ¿no? Vamos a ver lo que son las redes de distribución, la red abierta y qué características tiene y cuáles son las formas de establecer este tipo de red, ¿no? Qué tipo de cálculos principales se tiene que llevar adelante. Lo mismo vamos a hacer con la red cerrada, que tiene también sus características y tiene otro conjunto de cálculos que se tienen que llevar adelante para poder establecer eh, nuestro diseño de la red. Y bueno, vamos a hablar rápidamente sobre la red mixta, porque para esta se van a tener que llevar adelante los dos cálculos de las redes anteriores. Y finalmente, algunos parámetros generales, ya abocado a tomar en cuenta componentes comunes, ¿no? Una vez ya establecido la red, determinados los caudales, las longitudes y demás, vamos a enfocarnos ya en ver lo que son las válvulas, algunas consideraciones técnicas para los hidrantes y demás, ¿no? Vamos a tratar en esta oportunidad también de congregar en las explicaciones aspectos que se pueden llevar adelante tanto para el ámbito urbano como también para el ámbito rural. Entonces, algunas consideraciones básicas al momento de elaborar estos estudios. Lo primero que tenemos que recordar es que
el desarrollo o el planteamiento de las redes de distribución forma parte ya de un documento mayor denominado expediente técnico. Este va a ser un documento que va a estar formado por un conjunto de otros documentos, principalmente de algunos estudios. El análisis de estos estudios, ¿no? Entre los cuales van a estar el estudio topográfico, en algunos casos el estudio de suelos, el estudio de la mecánica de suelos, en algún caso también el estudio geológico, ¿no? Nos va a permitir tomar en cuenta algunos parámetros para establecer las características puntuales que debe de tener nuestra red y a partir de ello definir recién qué tipo de red para poder establecer recién los cálculos, ¿no? Entonces, en primera instancia tenemos que revisar estos documentos para poder definir claramente estas características. Esto nos va a facilitar el proceso de evaluación del sistema de abastecimiento de agua, si es que este existe, ¿no? Para ver si este va a estar en la capacidad de atender la nueva demanda o la demanda que se está considerando, o va a ser parte de un sistema más grande, es decir, se va a generar un sistema sobre el ya existente, ¿no? Para alcanzar un mayor beneficio a la población, o en todo caso, si se tiene que ser reemplazado, si no hay forma de reincorporarlo en el sistema actual. Eso vamos a tener siempre en cuenta. Muchas veces, ya por si acaso, muchas veces lo que se va a buscar es, o lo que tenemos que tener cuidado, mejor dicho, es en no generar una sobrecarga de trabajo a esta red que ya existe, este sistema que puede estar existiendo y que tiene un periodo de antigüedad, ¿no? Porque vamos a instalar, complementario a él, si es que lo consideramos así, un sistema nuevo, ¿no? Con nuevos elementos van a tener que trabajar bajo determinados caudales y determinadas presiones. Entonces, no vamos a poder generar un sistema aparte de distribución, ¿no? Específico para este ya existente, que nos genere un conjunto de esfuerzos adicionales, ¿no? De inversión de recursos, tanto humanos como técnicos, como también físicos, monetarios, etcétera, que al final vaya a restarle durabilidad a estos componentes ya existentes y por ende también a todo el sistema. O sea, hay que evaluar bien y si no estamos muy seguros de que este sistema va a permitirnos atender la demanda bajo los parámetros que estamos definiendo, tal vez lo mejor es rehacer todo el sistema, ¿no? Dejar de lado, descartarlo, no considerarlo y plantear un nuevo sistema. Lo otro fundamental, como les decía en la introducción, es la determinación de los consumos, ¿no? Y las variaciones de esto. Muchas veces estas variaciones de los consumos van a estar sujetas al tipo de flujo, ¿no? Si es permanente, si es variable, etc. Y estos a su vez, este tipo de flujo, también nos va a permitir en un primer momento tener ya una idea de cuál de los tipos de redes de distribución podría ser el más apropiado, ¿no? Y finalmente, determinar cuál es el tipo de red de distribución que se acomoda mejor a las características topográficas, a las características del suelo, a la disponibilidad de recursos, ¿no? En función a ciertos criterios elementales como es el grado de concentración, dispersión de la población. Para esto, obviamente, se entiende que se ha realizado un conjunto de estudios previos a esto, ¿no? En la etapa de elaboración del estudio de preinversión, donde se ha determinado este ratio, concentración-dispersión, que nos va a dar otro elemento importante para ir determinando ya el tipo de red que se podría implementar. Otro aspecto importante siempre va a ser el garantizar que la red pueda
alcanzar a la población la dotación mínima de agua que se está demandando, teniendo en cuenta que esta debe de ser suficiente para atender los requerimientos de consumo en los ámbitos domésticos, es decir, en los hogares de cada uno de nosotros, en los ámbitos comerciales, establecimientos de expendio de insumos, que pueden ser desde los mercados, los centros comerciales, las librerías, bodegas y demás similares. Sociales, ¿no? Como por ejemplo los centros educativos, ¿ya? Algunos estadios y demás. Y públicos como vienen a ser, y acá hay que tener en cuenta, no solamente los parques, las áreas verdes, etcétera, sino también, ¿no? Los hidrantes, ¿no? Hay veces cuando se hacen estos diseños, ¿no? Obviamos los hidrantes, y son importantes porque hay todo un marco regulatorio también que nos indica ciertas consideraciones a tener en cuenta en estos componentes, ¿no? Y además se tiene que garantizar una dotación disponible de agua para estos hidrantes en función a unas proyecciones de necesidad que se van a calcular para los mismos, ¿no? Es por eso, ahí vienen algunas falencias, es por eso que vemos que sobre todo en la ciudad capital nuestra, ¿no? En Lima, cuando hay algunos incendios, el hidrante está demasiado lejos y dependiendo de la concentración de la población, también hay un distanciamiento mínimo recomendable. O el hidrante no tiene el caudal necesario, ¿no? O en algunos casos, y esto sí ya escapa al diseño, ¿no? El hidrante está obstruido, no se puede acceder al mismo, está inservible, etcétera, ¿no? Pero básicamente los dos elementos fundamentales que vamos a encontrar ahí es que el hidrante no está donde se supone debería estar de acuerdo a las normas técnicas, es decir, en el diseño no se consideró el hidrante donde debería estar, y otro, que el hidrante no tiene el caudal mínimo esperado o recomendado, ¿no? Y esto también es falla del diseño, ¿no? Hay que tener en consideración ese aspecto. Y otro elemento son las pérdidas de la red, ¿no? De distribución. Esto acá entra a tallar más allá del conjunto de cálculos, las necesidades. También juega un papel fundamental las tuberías, ¿no? Como ustedes deben de saber, las empresas que fabrican estos elementos desarrollan un conjunto bastante importante de esfuerzos, ¿no? Para poder fabricar tuberías que en su parte interna tengan la menor rugosidad posible, de modo tal que faciliten el discurrimiento de los flujos, ¿no? En este caso del agua, a velocidades casi constantes con la menor resistencia posible, generando o reduciendo cargas de presión y otros aspectos, ¿no? Pero también hay que recordar acá que eso generalmente está vinculado al costo, ¿no? Estas tuberías tienen que reúnen estos requisitos, ¿no? Como son resultado de un esfuerzo especial, también tienen un costo un poco más elevado. El otro aspecto que comentábamos, ¿no? De los hidrantes. Esto no hay que dejar de lado en ningún momento, son fundamentales, ¿no? Hay unos parámetros, ¿no? Que nos indica que tienen que estar considerados en las habilitaciones urbanas, ¿no? Cuando estas congregan una población que sea mayor a los 10.000 habitantes, ¿no? Si es menor, no se considera obligatorio, pero sí siempre es recomendable, ¿no? Porque va a permitir la atención de la urgencia, el control de la misma para limitar los daños. En caso que sean más de 10.000 habitantes, hay algunos criterios que se deben de tomar en cuenta, ¿no? En primer lugar,
que el caudal necesario haya sido claramente identificado para poder atender la demanda contra un incendio. Ahí hay una serie de cálculos que se tienen que tomar en cuenta. Y esto tiene que responder al volumen o al caudal total que se está entregando. No es de que se va a generar toda una red especial para el mismo, ¿no? Hay algunos parámetros, ¿no? De caudales mínimos aceptables o recomendables si estamos hablando de áreas donde se han generado únicamente viviendas, ¿no? O infraestructura residencial. Se entiende que debe ser el caudal mínimo de 15 litros por segundo. Este es el mínimo que va a poder atender una demanda para sofocar un incendio. Pero también van a existir otros ámbitos, ¿no? Dentro del casco urbano, dentro del ámbito urbano, donde no solamente se han establecido residencias o infraestructura residencial, sino también hay infraestructura comercial o industrial, o en su defecto no existe o es muy reducida la infraestructura residencial. Y en este caso, el mínimo caudal aceptable es de 30 litros por segundo, ¿no? Entonces hay que buscar siempre generar el caudal necesario para poder atender esta demanda. Acá me había olvidado. En estos ámbitos donde la infraestructura está más orientada al comercial y al industrial, sobre todo al industrial, siempre hay que ser más exigentes en cuanto al cumplimiento de los caudales mínimos que se requieren para los hidrantes, ¿no? Porque sabemos que ahí hay una mayor probabilidad de suceso de estos eventos fatales, ¿no? De estos incendios, por los tipos de materiales que se emplean en las diferentes actividades industriales, ¿no? Algunos son algunos combustibles, algunos otros elementos reactantes, reactivos y demás. Entonces siempre hay que tener cuidado con eso. Algunos requisitos que siempre tiene que cumplir nuestra red de distribución. En primer lugar, tiene que mantener la calidad de agua que se había captado y que se ha tratado y se ha entregado, que se ha dispuesto para ser alcanzado a cada una de las viviendas familiares, ¿no? O a cada una de las conexiones domiciliarias o a los puntos de entrega. Esto está muy vinculado a la hermeticidad de las tuberías y al material idóneo también de las mismas, ¿no? Al mismo tiempo, estas tuberías tienen que, además de tener la calidad apropiada, ¿no? La calidad idónea, deben de tener la capacidad de poder trasladar o de permitir el traslado de la cantidad suficiente para atender la demanda de los usuarios o de la zona o de todo el ámbito. Igualmente deben de estar estas tuberías fabricadas para soportar la presión que se requiere para impulsar el cuerpo de agua, el caudal de agua a todos los puntos, no solamente a los más cercanos o a los intermedios desde el punto de inicio de la fuerza de impulso, sino a aquellos que están más alejados también. Y de ahí ya viene el aspecto económico, ¿no? Yo siempre hago mención a este aspecto, que sea un costo accesible a la economía de los usuarios, ¿no? Tanto en el ámbito urbano como en el rural y principalmente en el rural, porque sabemos que quienes van a generar el aporte para la operación y mantenimiento de la infraestructura que ustedes van a generar y que esta tiene que durar al menos 20 años, ¿no? En los ámbitos rurales está contemplado para durar al menos 20 años. Este presupuesto va a salir de los propios usuarios a través de la cuota familiar. Entonces, si acá nosotros hemos generado la infraestructura con tuberías o con un conjunto de componentes que demandan un elevado costo de operación y de mantenimiento,
significa también que la cuota familiar va a tener que ser más alta o en todo caso que eh, se va a tener que buscar alguna otra fuente para poder generar el monto necesario para la operación y mantenimiento. Entonces, siempre consideren eso, no solamente es la capacidad de inversión, es la disposición de inversión, sino también tienen que dar una mirada muy pragmática y muy realista a los usuarios para ver cuál es su disponibilidad real de pago. No la que se pueden comprometer, la que con un esfuerzo, la que no te preocupes, ingeniero, tú ponlo nada más, que nosotros gestionamos acá con la ONG, con el alcalde, porque eso puede ser temporal, ¿no? Si es en el caso que se dé, pues va a ser temporal, será pues 1 año, 2 años, 3 años. Y de ahí, ¿cómo va a mantenerse? Y recuerden que cuando se hacen este tipo de diseños, cuando nos involucramos con este tipo de proyectos, hay una responsabilidad, ¿no? En cuanto a el cumplimiento de los periodos de diseño. Tiene que responder al periodo de diseño indicado por la entidad. ¿Ya? Entonces, eso siempre hay que tener en cuenta. Y luego, ¿no? En un servicio continuo o en todo caso, porque no siempre va a poder va a poder alcanzarse eso, ¿no? Sobre todo en las áreas rurales, porque hay veces vamos a encontrarnos que la fuente de captación tiene un flujo no permanente, ¿no? No es un flujo constante, y eso va a dificultar que se pueda garantizar o se pueda entregar el flujo, el servicio continuo. Pero sí tiene que acercarse lo más posible a este tipo de servicios, ¿no? Es decir, que hagamos el esfuerzo para garantizar que la población tenga el abastecimiento de agua el mayor tiempo posible, ¿no? 7, 8 horas, 9 horas, lo que fuese. Eh, Antes de empezar a ver lo que son las redes y los tipos de redes y el conjunto de cálculos que se van a desarrollar para las mismas, hay que recordar algo sobre el fluido que se va a trasladar, que en este caso viene a ser el agua, ¿no? Vamos a encontrar dos tipos de flujo, los vamos a clasificar en este caso en función a dos tipos, ¿no? El criterio tiempo y el criterio espacio. Estos van a determinar o les va a dar también a ustedes a conocer rápidamente cuál de los tipos de redes, ¿no? Abierta, cerrada o mixta, sobre todo las dos primeras, sería el más apropiado en un primer esbozo, ¿no? Es decir, en una primera praxis inmediata para dar algún alcance en el momento mismo. Cuando hablamos de flujos de acuerdo al tiempo, vamos a encontrar dos tipos, ¿no? El flujo permanente y el no permanente. Esto está relacionado al espacio, al intervalo de tiempo en el cual el flujo va a mantener una profundidad constante. Esto básicamente en los puntos de captación y sobre todo en los de conducción. Y si hablamos en función al criterio de espacio, ¿no? Vamos a encontrar acá un flujo uniforme y también un flujo variado. Igual que en el caso anterior, está también esto orientado a la constancia, digamos, de este flujo, pero en este caso es en función a un espacio recorrido, ¿no? Mientras la profundidad del flujo recorra un mayor espacio, ¿no? Vamos a indicar que es un flujo uniforme. Si el espacio X en el cual recorre el flujo tiene diferenciales de profundidad, es decir, hay una sección donde tiene una profundidad A, en la siguiente tiene A más 1, en la siguiente, luego de un tramo,
muy corto, ¿no? 5 metros, 10 metros, 20 metros, qué sé yo, tiene una profundidad A-1 y así, ¿no? Ahí estamos hablando de un flujo variable. Estos flujos nos van a dar también una idea. El flujo que nos va a permitir generar o tener en cuenta la posibilidad de plantear una red cerrada va a ser el flujo permanente y uniforme, ¿no? Porque ahí tenemos la garantía, ¿no? O tenemos cierta certeza de un flujo constante en tiempo y en espacio. Entonces va a poder compensar rápidamente sin generar dificultades o descompensaciones en otros puntos, ¿no? Y se puede trabajar con una red cerrada. Pero no es el único criterio, porque después de eso hay otro criterio también importante que vamos a comentar. Y obviamente si estamos hablando de un flujo no permanente y variado, pues tendremos que necesariamente contemplar en el peor de los casos una red abierta o tal vez si somos muy hábiles y encontramos alguna alternativa, ¿no? Es el establecimiento de algunos reservorios con un diferencial de cota apropiado, podríamos plantear un sistema mixto. Algunas consideraciones prospectivas de diseño, es decir, algunas proyecciones a futuro que tenemos que plantearnos nosotros para definir el diseño, sobre todo el tipo. La concepción básica del sistema de abastecimiento, los trabajos topográficos, estos nos van a facilitar información sobre el perímetro urbano de la ciudad, ¿no? Las áreas de expansión previstas, tenemos que revisar cuáles los instrumentos que ha generado la comuna, ¿no? En función al desarrollo poblacional, para qué lugares o bajo qué criterios o bajo qué normativas están considerando ellos la habilitación urbana de determinados espacios, ¿no? Y en qué periodo de tiempo se está considerando que estos nuevos espacios van a ser áreas urbanas. Porque en el diseño tenemos que considerar desde ya el caudal que va a permitir atender la demanda de esa población que ahora no existe, pero que sí va a existir en 5 años, 10 años, 15 años. Recordemos que los periodos de diseño están entre los 15 y 20 años, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Ahí ustedes deben de recordar, hay un conjunto de cálculos para calcular la población de diseño, ¿no? Generalmente se trabaja con una proyección aritmética nada más, donde se considera la población inicial y la población en el año 20, en el año 15, y una tasa de crecimiento. Para el ámbito urbano, la tasa de crecimiento siempre va a ser positiva porque aparte del crecimiento poblacional, del crecimiento demográfico, también se sucede el incremento de la población por efectos de migración. En cambio, para el ámbito rural, eso no siempre es así, ¿no? La tasa de crecimiento no siempre va a ser positiva, justamente por este fenómeno de la migración. Vamos a encontrar localidades, anexos, etcétera, donde la tasa de crecimiento va a ser negativa. Y en ese caso, siempre trabajen con una tasa de crecimiento igual a cero. Es decir, si el año cero hay 500 habitantes en el anexo Los Grandiosos del Perú, ¿no? El año 5 van a seguir existiendo esos 500, el año 10 los mismos, el año 15 los mismos, y el último año de tu periodo de diseño van a seguir existiendo los 500, ¿no? Indistintamente si hayan migrado o no hayan migrado los mismos. También hay que tener en cuenta siempre las zonas donde está prohibido o no está permitido la ejecución de obras, no solamente de abastecimiento, sino también de cualquier tipo de obras, ¿no? Incluida obviamente las vinculadas a saneamiento básico, ¿no? Como son parques urbanos o zonas que en la actualidad no están habilitadas para esa función,
pero que en el plan maestro, en el plan rector de la municipalidad, sí están previstas. Incluso van a hacer una revisión, siempre es importante eso, hacer una revisión, ¿no?, de algunos documentos para verificar si efectivamente esa zona que nosotros hemos identificado tal vez y donde consideramos que se puede poner un reservorio o por donde puede ir una red o donde estamos pensando que va a ir un migrante, qué sé yo, ¿no? No está comprometida con alguna otra infraestructura en un determinado corto o mediano plazo. Porque de ser así, ¿no? Lo que vamos a encontrar es pues que vamos a hacer nuestra instalación o vamos a recomendar la instalación como parte del diseño, ¿no? Y en la ejecución o posterior a la ejecución, eso va a ser observado porque ahí debe ir una plaza, debe ir un estadio, debe ir una canchita de fútbol, o simplemente, sobre todo en algunas zonas rurales, ¿no? Era una zona de reserva, ¿no? Una de estas áreas protegidas. Ahí hay que tener bastante cuidado porque hay algunas obras ya que son observadas porque el punto donde se ha considerado la captación o la infraestructura de conducción o de almacenamiento temporal, ¿no? Los reservorios están comprendidas dentro de áreas de protección. Área de protección no solamente es aquellas reservas donde no se puede nada, sino también zonas donde se ha considerado que algunas actividades pueden desarrollarse, pero teniendo en cuenta el desarrollo de otras actividades que limiten procesos de degradación, ¿ya? Entonces, revisen también los planes de ordenamiento territorial o, en su defecto, los de zonificación, ¿ya? De zonificación es porque ahí ya se ha generado esa información. A la fecha, casi todo nuestro país ya está mapeado en cuanto a la zonificación. En algunos casos habrán algunas incoherencias, algunas incompatibilidades, pero ya se presentan como fuente de información a tomar en cuenta. Otro caso importante, antes que me olvide. Siempre que ustedes vayan a determinar ciertas características de permisibilidad o de cumplimiento, ¿no?, de algunos parámetros, sobre todo en terrenos, ¿no?, en territorios, para poder proponer la instalación de una toma, del desarenador, de la planta de tratamiento, del reservorio, de las líneas, tomen como elemento de justificación de esa pertinencia algún documento de la entidad misma, ¿no?, del gobierno local o, en su defecto, del gobierno provincial o regional. ¿Ya? No se confíen demasiado en una información que les puede facilitar un particular o algún proyecto en específico, porque estos no necesariamente van a responder a ciertos requerimientos, digamos, del Estado. En cambio, si es un plan de desarrollo concertado del mismo municipio, ¿no?, y ahí indica de que esa zona donde se pretende colocar el reservorio no es zona de protección, entonces tú lo puedes hacer, ¿no? Porque hay un documento de la misma entidad donde indica eso. Entonces, ya el responsable de si esa información era o no era correcta va a ser la municipalidad, pero tú has trabajado en función a una información de una entidad competente y que tenía la capacidad de definir esa situación. Lo que no lo puede hacer pues una ONG, un proyecto especial, la universidad, ¿no? Ellos no tienen la capacidad para definir. Pueden proponer o pueden proyectar o pueden plantear la posibilidad, pero quien tiene la potestad para hacerlo es, en este caso, el gobierno municipal. Siempre verifiquen eso. Siempre en los ámbitos urbanos y en algunos casos en los ámbitos rurales, consideren las vías de ferrocarril y algunas otras vías vehiculares existentes y sobre todo en el caso de vías, ¿no?, las proyectadas. Ya verifiquen si en un corto o mediano plazo o en todo caso dentro del periodo de diseño, ¿no?, 15, 20 años, no está considerado que se vaya a generar
la autopista o la carretera pavimentada, asfaltada, qué sé yo, en varios de los o en una vía por donde pasa algunos tramos o por donde está muy cerca a un determinado recorrido de nuestra red de conducción principalmente, ¿no? Siempre verifiquen eso. ¿Dónde van a verificar? Nuevamente en documentos de los planes de desarrollo concertado, planes estratégicos de los gobiernos locales, regionales, ¿no? Ya, bueno, esto ya saben, los cursos de agua con sus obras de canalización previstas y proyectadas, puentes, viaductos, pasos, cursos, todas las obras de arte que te van a permitir conducir el cuerpo de agua, el caudal de agua, hasta los puntos de distribución, ¿no? Importante también en los ámbitos urbanos, las urbanizaciones existentes y los tipos tanto de pavimentos que están ahora en el presente y los que estarán más adelante. Igualmente, ya en estas proyecciones de centros urbanos o de desarrollo de urbanizaciones, verifiquen en la misma entidad ustedes qué características van a tener estas instalaciones, ¿ya? Porque hay veces, y esto lo he visto en múltiples oportunidades, se diseña o el diseño cumple ciertos requerimientos, pero no se hizo la consulta respectiva y lo que está planteado es que le va a proveer un caudal de agua para atender la demanda, qué sé yo, de 15 unidades familiares en ese futuro complejo residencial, ¿no? Pero en la práctica eso va a ser una torre de más o menos 15 pisos, 17 pisos, que va a tener en cada piso unos 4 departamentos y ya se complicó, ¿no? Simplemente el diseño original no va a tener forma de poder abastecer eh, a esta instalación. Entonces siempre verifiquen, ¿ya? Revisen con mucho cuidado, ¿no? Para que luego no se sucedan estas dificultades. Y también información de componentes de sistemas existentes, ¿no? Si se puede complementar con estos o en todo caso si van a reemplazar a los que ya están presentes. También es importante definir el área del proyecto, pero acá van a tener cuidado, sobre todo en los ámbitos urbanos, ¿no? De considerar el área poblacional más las áreas industriales, las áreas comerciales, las áreas sociales y también las que se pretenden o las que van a estar dispuestas en el futuro. ¿En qué futuro? ¿No? En el periodo de diseño. No sé, un criterio, un parámetro importante siempre va a ser tu periodo de diseño, ¿no? ¿Para cuántos años? Todo lo que tú vayas a proyectar en tu sistema de abastecimiento, desde la toma hasta las conexiones domiciliarias, incluyendo los hidrantes, las piletas y todo lo demás que pueda haber, tiene que estar orientado a poder atender a esa población de tu periodo de diseño, que como les manifesté puede ser de 15 a 20 años. En el área rural no va a haber mucha dificultad porque la población va a ser constante, ¿no? Por lo general va a ser constante por este fenómeno de la migración, como les decía, ¿no? Hoy día hay 500, o este año hay 500, el año que viene habrán 490, 495, porque 5 decidieron irse a la provincia, o peor irse hasta Lima a trabajar y etcétera, ¿no? Y así. Pero donde sí van a tener que considerar es en el área urbana, ¿no? Ahí sí van a tener que tomar porque hay un diferencial de la población. La población de este año, que podrían ser 10,000 habitantes, el año que viene ya no van a ser 10,000. Uno por el mismo crecimiento poblacional, ¿no? Los nuevos nacimientos, y otro por las migraciones. Ya no serán 10,000, serán 10,020. Pero hay 20 personas más y cada persona en los ámbitos urbanos pues no te consume 1 litro.
día, ¿no? Te consume más o menos un promedio de 100 litros día. Entonces, tienes que tomar en cuenta eso. Siempre va a ser fundamental. Acá tienen que considerar también si esta área del proyecto, donde está toda esta infraestructura instalada, no solamente los ámbitos residenciales, esta es la residencia, sino también la industria, ¿no? El comercio, las áreas, el comercio, las áreas, algunas otras industrias extractivas, etcétera, ¿no? Y la proyección respectiva para, dónde van a estar, dónde están instalados y dónde van a llevar adelante sus próximas instalaciones. Si van a estar en una zona con pendiente, ¿no? Más abajo, una pendiente más alta, si van a estar cruzando una quebradita, ¿no? Y que va a requerir que se construya pues una pasarela, ¿no? Si están en una zona baja, ¿no? Se tendrá que considerar pues algunas rompepresiones y todo lo demás. Todo eso tienen que tener en cuenta ustedes, porque todo eso tiene que formar parte de tu diseño actual. No solamente es lo que vemos ahora, ¿no? Si hay 20 casas, si hay 2 industrias, si hay un centro comercial, etcétera. Sino si de acá a 20 años o 15 años va a haber ya no 20, sino 50 casas. Ya no un centro comercial, sino 2 centros comerciales. Y se tiene que plantear el diseño desde ahora para poder atender a esa futura demanda. Obviamente ahora no se va a poner en uso toda la infraestructura porque esa todavía no está disponible, ¿no? Pero sí los volúmenes y la capacidad de poder atender tiene que estar ya generada desde ahora. Y de ahí ya viene el trazado de la red, ¿no? La recomendación siempre va a ser generar una red eficiente. Se entiende que una de los tipos más eficientes de red son las cerradas, ¿no? Porque tienden a compensarse en sí mismas el caudal necesario en cada uno de los nodos o en cada uno de los nudos o de los puntos. Pero este tipo de red también va a estar supeditada a otros parámetros. Uno fundamental va a ser la población, ¿no? Y otro, obviamente, va a ser el tipo de flujo, ¿no? Si es permanente, ¿no? Va a ser va a poderse plantear uno de estos sistemas, pero si no es permanente, obviamente no vas a tener una disponibilidad de caudal de forma continua a lo largo del día, entonces no va a ser lo más recomendable, ¿no? O en todo caso tendrás que usar una variante con algunos cálculos adicionales. Entonces vamos a encontrar principalmente 3 tipos de red, ¿no? La abierta o ramificada, que como su mismo nombre lo indica, tiene cada ramal que se va a ir generando, va a tener un punto de fin, ¿no? Y en ese sentido vamos a tener varios puntos de fin. Hay una línea principal, ¿no? Por donde va a discurrir un volumen y luego va a segmentarse de esta línea principal a algunos ramales, ¿no? Más o menos como las nervaduras de la hoja, ¿ya? Y luego tenemos la red cerrada o anillada. Como su mismo nombre lo dice, esta va a formar una especie de malla donde los diferentes puntos de forma directa o indirecta se van a ir relacionando, ¿no? Van a generar momentos de compartir los caudales, en ese sentido van a autocompensarse, pero depende de la concentración de la población y del flujo. Y luego tenemos las mixtas, ¿no? Que vienen a ser una confluencia de estas dos anteriores, de la ramificada y de la tipo malla o cerrada, y que para su diseño y su implementación se van a tener que llevar adelante, ¿no? Los cálculos de cada uno de estos tipos, abierto o cerrada, que vamos a ver en unos instantes. Sobre la red abierta, ¿no? El primer criterio para plantear esta es que se tiene que tomar en cuenta la dispersión de la población, ¿no? Es decir,
En este caso, lo que se indica es que esta población pues no esté nucleada, es decir, que no estén concentradas en un punto único o en puntos muy grandes. Esta es generalmente recomendada por los ámbitos urbanos, perdón, para los ámbitos rurales, ¿no? Como comprendemos, en los ámbitos rurales, pues, hay un punto, hay una zona donde sí hay una cierta concentración de la población, pero es reducida en cuanto a su expansión territorial. Y de ahí ya viene la ubicación de la población en distintos puntos, algunos algo más alejados que otros, ¿no? Es por eso que no tiene sentido considerar para este tipo de poblaciones una red anillada o cerrada, porque lo que va a suceder es que el caudal va a discurrir por una tubería demasiado larga, va a perder presión, etcétera, ¿no? Y ya no va a cumplir su función autocompensante, que es la idea de las redes cerradas. Como ya habíamos dicho, estas están formadas por una red principal o red matriz y de ahí se van a ir desprendiendo las redes secundarias, ¿no? O las tuberías secundarias. Acá hay un criterio que siempre deben de manejar, es que un ramal debería de poder atender máximo 30 conexiones, ¿no? Porque después de eso lo que vamos a generar es ya la necesidad de considerar una fuerza de impulsión para poder atender esa demanda, ¿no? Entonces, lo que se busca siempre también es la optimización de la inversión. Siempre que se hable de una fuerza de impulso, este implica un conjunto de gastos adicionales, no solamente para la adquisición de las bombas, sino sobre todo para el mantenimiento y la operación de la misma, ¿no? La bomba tiene que estar protegida, tiene que tener su caseta, tiene que hacer su mantenimiento cada periodo de tiempo, hay que tenerla con mucho cuidado. Si es una electrobomba, tienes que tener, además de todos sus propios tableros para control de bajas o de cambios en el amperaje, en la tensión, etc. Y si se malora, todo tu sistema se paraliza. Entonces, siempre hay que, a la recomendación técnica también que indica nuestra norma técnica, es que se busque evitar tener que involucrar equipos de impulsación. Acá tenemos un método para el diseño, ¿no? Es el método de la longitud unitaria. Básicamente tenemos tres momentos principales, en el cual el primero está orientado a la identificación de las distintas zonas de distribución en función a la actividad, ¿no? Básicamente acá lo que vamos a encontrar pues es una actividad residencial, comercial o industrial, por si acaso. Nosotros en nuestro país, ¿no? Estamos muy acostumbrados cuando hablamos de rural a pensar inmediatamente en los agricultores, en los pequeños agricultores que tienen media hectárea, una hectárea, que están concentrados en zonas altas. En otros ámbitos, en otras latitudes, cuando se habla de rural, se habla también de productores agrícolas, pecuarios, etcétera. Pero estos ya no tienen pues una hectárea, tienen, qué sé yo, 100 hectáreas, 200 hectáreas, 300 hectáreas, etcétera, 500, 1000, 5000 hectáreas. Yo tuve la oportunidad en una ocasión de trabajar en un fondo de 5000 hectáreas, ¿no? Entonces, se tiene que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que entender eso. Por eso es que en este tipo de redes, ¿no?, abiertas, se menciona tipo comercial e industrial, ¿no? A ese nivel, pues, de 3000 o de 500 hectáreas o de 100 hectáreas nada más hablando, ya estamos considerando, pues, cierto nivel o cierta capacidad de inversión o de cierta posibilidad de industrialización básica, aunque sea, ¿no? Se tiene que tomar en cuenta eso. ¿Ya? Esto es fundamental para que a partir de esto definamos, ¿no?, cuántos ramales o cuántas líneas secundarias, terciarias va a tener nuestra red, ¿no?, para no generar una sobrecarga en la misma y que no se pueda alcanzar el caudal deseado.
No, luego, a partir de esta identificación de estas zonas de distribución, se va a ir implementando, se va a ir haciendo el trazo del conducto principal y las ramificaciones secundarias, ¿no? Y acá ya vamos a empezar a tomar nota de las longitudes de cada tramo. No solamente de la principal, ¿no? De la línea primaria, sino también de la secundaria y de las de orden terciario, ¿no? Es decir, aquellas que van a estar vinculadas ya a la conexión domiciliaria. Esto es fundamental porque estas longitudes que vamos a ir tomando nosotros, posteriormente las vamos a utilizar para ir determinando caudales, compensando los mismos, etc., ¿no? A partir de eso se va a calcular ya el caudal unitario por metro lineal del tubo, dividiéndolo por el caudal máximo horario. Ojo, acá está hablando de caudal máximo horario, ¿ya? Porque este sistema de red de líneas abiertas también es aplicable en muchas oportunidades a caudales no permanentes. Y en ese sentido, siempre que se hable de caudal no permanente, vamos a tener que trabajar con el caudal máximo horario. Si trabajamos o hablamos de caudal permanente, ahí sí vamos a trabajar con el caudal máximo diario, porque el caudal permanente te indica que tú tienes el mismo volumen de agua, el mismo caudal de agua, las 24 horas del día. Entonces ahí tú ya no tienes problemas en saber en qué hora del día tienes más caudal o requieres atender más de demanda de caudal porque tienes el caudal asegurado, por decirlo así, todo el día. Sino ahí lo que tienes que saber es ya qué día, ¿no? Vas a requerir más caudal para poder atender esa demanda incremental en ese día en particular. En cambio, en flujos no permanentes, sí trabajas con el caudal máximo horario, porque el flujo no permanente te va a dar un momento en el día, ¿no? Donde tú tienes un mayor caudal. Entonces, tienes que considerar ese momento para poder generar el volumen de agua, el caudal de agua apropiado, el volumen de agua apropiado para que tú puedas atender ese caudal máximo horario, que a lo largo del día, en un determinado rango de horas, se requiere más caudal. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades.
a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.